Hola, bienvenidos al curso de Escritura Científica. En esta primera clase vamos a abordar la importancia de la publicación científica de los resultados de investigación. Vamos a comenzar hablando sobre los orígenes de la comunicación científica, que surge a partir de la necesidad de los científicos de divulgar a su comunidad de pares los resultados y conclusiones cada vez que finalizan sus investigaciones o experimentos. Comenzaremos entonces por caracterizar el contexto del surgimiento de la comunicación científica hasta llegar a la aparición de las primeras revistas científicas. La escritura puede ser considerada como el hecho fundante de la ciencia, en tanto herramienta de comunicación que permitió garantizar la acumulación de conocimientos y que se consolidó con la invención de Gutenberg en 1450 de la imprenta moderna. Otro factor preponderante fue la creciente propagación del método científico experimental entre los siglos XVII y XVIII, en el que la publicación de los hallazgos se constituyó como el mecanismo de validación del conocimiento, en tanto que comenzó a permitir la contrastación y la verificación de los resultados de la investigación por parte de la comunidad científica. Otros antecedentes que podemos mencionar para contextualizar este surgimiento son la aparición de las sociedades científicas a principios del siglo XVII, simultáneamente a la propagación del método científico experimental, y que una vez consolidadas se convirtieron en academias científicas nacionales. Por ejemplo, en 1622 se fundaron la Royal Society en Londres y la Real Academia de Ciencias en Francia. Antes del surgimiento de las revistas científicas, era una práctica habitual entre los científicos, investigadores o hasta incluso emprendedores comunicarse a través de cartas, lo que se denominaba correo de confianza. Pero finalmente, en 1665, se crean las dos primeras revistas científicas. Una que fue el Journal des Savants en Francia y la otra el Philosophical Transactions of the Royal Society en Inglaterra. Comunicar el conocimiento científico implica principalmente hablar de objetivos o fines y de medios o formatos. En forma general podemos afirmar que toda acción de comunicación científica está basada en determinados objetivos para cuya consecución se deben elegir el o los medios adecuados a los mismos. Vale decir que si un investigador o investigadora tiene por objetivo la comunicación de los resultados de su investigación a la comunidad científica, lo más habitual es que presente un paper a una revista científica que se corresponda con el área de conocimiento de su investigación o, en todo caso, intentará realizar una presentación en reuniones científicas de pares, como pueden ser jornadas o congresos científicos. Pero en cambio, si su objetivo es transmitir sus conocimientos a los ciudadanos de a pie, a la sociedad en general, digamos, lo va a hacer a través de medios de comunicación masivos. Y las herramientas que puede utilizar son artículos periodísticos, notas radiales, utilizar las redes sociales u otros elementos. Aquí es importante destacar también que los objetivos de comunicación pueden ser múltiples, ya que, por ejemplo, si consigo publicar un artículo científico, al mismo tiempo voy a poder sumar antecedentes en la carrera de investigador y, consecuentemente, voy a tener más chances de seguir obteniendo financiación para continuar con mi línea de investigación. Esto es en la medida en que la mayoría de las agencias de evaluación y financiación de investigación piden a los investigadores, para continuar con las líneas de financiación, que hayan publicado los resultados de su investigación en revistas científicas. Los formatos o medios de comunicación que elijamos para comunicar nuestros resultados deberán adecuarse a nuestro público destinatario. Esto quiere decir que si se trata de un público especializado, con competencias y saberes específicos sobre una materia, lo haremos mediante un artículo científico, un póster o la redacción de un libro.
Para ello vamos a ver más adelante cuáles han de ser los criterios que debemos tener en cuenta para la elección de un medio, es decir, cómo elegimos una revista científica para publicar nuestro artículo. Y también para la elaboración de los documentos, como puede ser el caso de la redacción de un artículo científico. En cambio, si lo que nos proponemos es que nuestros resultados de investigación tengan repercusión social, vamos a buscar ofrecérselos a comunicadores sociales que son especialistas en la divulgación científica y cuya principal competencia es traducir el lenguaje científico para que sea comprendido por un público no especializado. En este sentido, una recomendación a tener en cuenta es que, como práctica habitual, los periodistas científicos tienden a publicar información basada en artículos científicos que ya han sido publicados en revistas con evaluación de pares, sean estas nacionales o internacionales, dado que esta práctica constituye un respaldo de confiabilidad de la información que ellos publican. Los objetivos de una revista científica son varios, aunque centralmente podemos destacar tres. El primero, que es registrar y difundir el conocimiento derivado de la investigación, para su circulación y apropiación por parte de la comunidad científica y de los ciudadanos. El segundo, que puede ser identificar el alcance y los posibles usos o aplicaciones de los avances científicos. Se debe tener en cuenta que los resultados de una investigación no siempre pueden comportar la aplicación de nuevos procedimientos, técnicas o prácticas, sino que también, en la mayoría de los casos, pueden resultar relevantes para distintos aspectos de la salud pública. En este caso, tomamos la salud pública dado que es un curso que está orientado a temas de ciencias de la salud. Estos pueden ser la formación de recursos humanos, el diseño de políticas o intervenciones sanitarias, o para la continuación de líneas de investigación que permitan aumentar el conocimiento sobre un determinado tema o problema de salud. Otro de los objetivos de una revista científica es convertirse en un medio de almacenamiento y preservación del conocimiento, principalmente cuando estamos hablando de revistas científicas electrónicas o digitales, que son la gran mayoría de las que hoy conocemos. Para ello, las revistas científicas de calidad editorial planifican la preservación de la información que ellas publican, principalmente mediante la utilización de servidores seguros y la realización de copias de seguridad del material publicado en sus colecciones. Nos centraremos ahora en la definición de lo que es un artículo original, tomando como fuente de consulta la definición de Robert Day en su manual de escritura científica, el cual recomiendo su lectura, dado que es sumamente útil y didáctico. Es importante tener en cuenta que un paper publicado le otorga validez a los resultados de nuestro trabajo en la medida que los mismos son publicados en una revista científica que acredita calidad editorial, principalmente por contar con evaluación de pares, pero no exclusivamente. También es el medio adecuado, el artículo original, para dar visibilidad y consecuentemente repercusión en la comunidad científica, en los sistemas de evaluación de ciencia y en la sociedad en general. Por ello es muy importante considerar cuáles han de ser nuestros criterios de selección para elegir en qué revista nos conviene publicar. En cuanto al formato del artículo, debemos decir que el más habitual o el internacionalmente aceptado, sobre el cual hay un consenso para el reporte de los resultados de investigación, es el formato IMRIT, que es el de introducción, métodos, resultados y discusión, que como ustedes pueden observar en la diapositiva, lo que se pretende es que en cada una de estas secciones, cuando el investigador reporta los resultados, responda a cada una de las preguntas que están viendo. Este formato de reporte de resultados de investigación se deriva de un documento internacionalmente conocido como Normas de Vancouver y ha sido elaborado por el Comité Internacional de Revistas Médicas, IGME, por sus siglas en inglés. Pero además, en este documento se recomienda a los autores que para elaborar sus reportes de investigación utilicen
guías internacionales estandarizadas que son adecuadas para cada tipo de estudio y que se encuentran disponibles en la red Equator, tanto para las normas de Vancouver en sí como para las guías de la red Equator. En la diapositiva final de esta clase van a poder encontrar los enlaces correspondientes para su consulta. El documento de las normas de Vancouver expresa en sus fundamentos que estas recomendaciones o directrices que muchas revistas utilizan para diseñar la política editorial y por lo tanto las instrucciones para autores de sus revistas, se han desarrollado para supervisar la práctica y los estándares éticos más adecuados durante la realización y elaboración de informes de los resultados de las investigaciones científicas de ciencias de la salud, así como para ayudar a las personas implicadas en un proceso editorial durante la revisión de pares. Esto quiere decir que es una herramienta de consulta y útil para autores, editores y cualquier otra persona que está relacionada con la publicación y distribución de estos artículos. Veremos ahora cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para preparar y enviar un artículo científico a una revista. La mayoría de las revistas nacionales o internacionales suelen solicitar artículos que contengan estos elementos que vemos en la diapositiva, aunque puede haber algunas variantes según el campo disciplinar que abarquen o el tipo de artículo del que se trate. Siempre debemos tener en cuenta que nuestra guía para la elaboración va a ser las instrucciones para los autores que las revistas publican, en donde están las pautas y las directrices que los autores deben observar para redactar su artículo, y que en la mayoría vamos a observar que están presentes todos estos elementos o buena parte de ellos. La información de cada uno de estos elementos, excepto la referida a las palabras claves, las van a encontrar en la sección cuarta de las normas de Vancouver. Particularmente sobre las palabras claves o keywords en inglés, podemos decir que son términos en lenguaje estructurado que identifican el tema del artículo y que facilitan la búsqueda y la recuperación en las bases de datos científicos, por lo cual si nosotros utilizamos correctamente estas palabras claves, vamos a aumentar las posibilidades de visibilidad de nuestro artículo. Algo a tener en cuenta es que algunas revistas pueden solicitarle que ustedes, cada uno de ustedes en su rol de investigador, busquen las palabras claves y las reporten en el artículo cuando las envía, o hay veces que pueden solicitar que simplemente sean palabras con lenguaje natural, y este proceso de asignación de palabras claves luego las haga el propio editor de la revista, siempre con el consentimiento del autor, por supuesto. Particularmente para la consulta de estas palabras claves se recomienda una herramienta que es sumamente útil, que es la de descriptores de ciencias de la salud. Esta lista de descriptores, que es una base de datos que está en internet, ha sido elaborada por VIREME. VIREME es un centro de información científica que depende de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y esta base de datos de descriptores es elaborada en conjunto con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Pero en las revistas científicas no solamente se publican artículos originales, si bien esta es la sección más importante de las revistas en cuanto a que es la fundamental para la evaluación que hacen los sistemas de indización de revistas para inclusión en sus colecciones. Las revistas tienen otras secciones, como pueden ser artículos originales breves, reportes o comunicaciones breves, que suelen utilizarse para presentar estudios descriptivos o retrospectivos, para dar a conocer resultados preliminares de un proyecto. Su extensión en general es la mitad de un artículo original, de la que tiene un artículo original, y su estructura de redacción suele ser más simple, consta de una introducción, un desarrollo y la discusión. Los estudios de caso describen y analizan los resultados
de uno o varios casos son usuales en revistas de ciencias médicas, pero también se observan en otras áreas. No tienen una estructura establecida, no obstante, suelen presentarse bajo el formato de introducción, exposición del caso o de los casos, la discusión y la presentación de referencias bibliográficas. También se publican revisiones bibliográficas que se elaboran en base a la recopilación y selección de artículos científicos originales por parte de expertos en un área temática y que informan sobre los avances o sobre el estado de arte de un determinado tema. Otros tipos de contenidos que no suelen considerarse científicos porque no son arbitrados por pares pueden ser las reseñas, que son resúmenes concisos, en general sobre libros recientemente publicados en el área de alcance de la revista. También se publican ensayos históricos, semblanzas o biografías y cartas al director o directora de la publicación. En estas cartas se expresan opiniones y comentarios sobre un tema de actualidad o de interés o sobre un artículo recientemente publicado en la revista. Tienen el objetivo de posibilitar el intercambio de conocimientos y experiencia entre los lectores de una revista. Finalmente les dejo aquí la bibliografía de esta clase. La primera de ellas es obligatoria, que es las normas de Vancouver. Esta es una traducción bastante reciente que ha sido aprobada por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Y después 3 referencias bibliográficas como lectura sugerida, dentro de las cuales se encuentra el manual de Robert Date, que les mencioné, que se denomina Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Y también incluí el enlace para la red Equator, que es donde pueden encontrar las diferentes guías estandarizadas según el tipo de artículo que ustedes desean publicar. La mayoría de estas guías ya tienen traducción al español. Esta traducción ha sido realizada con la colaboración de expertos de la Organización Panamericana de la Salud, así que ténganlas en cuenta porque han sido traducidas y validadas por la propia red Equator. Y también está ahí el enlace de los descriptores en ciencias de la salud que les comenté anteriormente. Muchas gracias, hasta la próxima clase.